Pues bueno, mítico por supuesto el Mayo Zambada y se lo he comentado. Si usted busca en el chat GPT quiénes son los delincuentes que más tiempo han estado delinquiendo, llega una lista de 3. En primer lugar el Mayo Zambada, 50 años. En segundo lugar Al Capone y en tercer lugar Pablo Escobar. De ese nivel de, pues bueno, ¿qué le puedo decir? De leyenda, es este delincuente que no hay que perder de vista que es eso, un delincuente, un asesino. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se entregó? ¿No se entregó? Un hombre alrededor del cual hay muchas cosas, incluida también una entrevista de Julio Scherer para Proceso, que verdaderamente fue muy sorprendente porque nunca antes se había sabido de él, un hombre que siempre guardó el bajo perfil. Para hablar de este tema está con nosotros Alberto Capella, que es analista en seguridad. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí como siempre. Oye, he escuchado muchos términos. Se está bajo custodia. Fue el primer comunicado que fue de Reuters, que fue quien tuvo la primera información del Departamento de Estado norteamericano. Dijo, el Mayo Zambada está bajo custodia y después se habla ya de arresto en otros medios. Desde mi óptica son dos cosas totalmente distintas. Lo arrestas es porque lo agarras. Si está bajo custodia es que yo llegué y le dije, oye, aquí estoy. ¿Tú qué opinas? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo considero que esta fue una detención acordada probablemente desde un proceso de negociación ya antiguo, de algunos meses o probablemente de años, sobre todo por el nivel de presión que el gobierno de Estados Unidos ha venido ejerciendo con el cartel de Sinaloa, que bueno, pues todos esos ruidos y ese supuesto apoyo que han tenido en los últimos años les ha generado evidentemente un conflicto muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos. Y yo, analizando todos los elementos que se presentaron el día de ayer, casi te puedo asegurar que este es un tema total y absolutamente acordado. Es absurdo la supuesta chamaqueada que le dieron en un avión privado, y si esto se suma, como lo planteaba yo también el día de hoy en una columna, que ha habido acercamiento con el gobierno de Estados Unidos después de las detenciones que en los últimos 15 años se han desarrollado en contra de familiares de Vicente, de sus 3 hijos, y que han llegado a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para adelantar sus penas o aprovechar esos esquemas de oportunidad que le dan los fiscales norteamericanos, cediendo alguna situación de carácter patrimonial. Sí. En el caso de Vicente, bueno, pues siendo testigo protegido en uno de los casos, el caso más escandaloso, que es el tema del Chapo Guzmán. Ahora, como dice Alberto, a mí me parece que es de verdad ridículo un hombre que estuvo 50 años fugado, que lo engañaron para ir a un avión. Vamos también a platicar, y está con nosotros a través de la línea telefónica Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y además de todo autor de un libro que de verdad a usted le va a entender, que se llama El Narco en México, que va a entender cuál es la historia y el desarrollo del narco. Mi querido Memo, ¿cómo estás? Primero, muy buenos días, y segundo, te preguntaría, ¿quién es el Mayo? O sea, dentro de este monstruo que es el narcotráfico en nuestro país, ¿qué papel jugaba el Mayo? Bueno, muy buenos días, Paco. Buenos días a tu audiencia. Mira, pues sí, como ya se ha dicho y comentado en las últimas horas, el Mayo es una figura legendaria, uno de los líderes más importantes y longevos del narcotráfico en México. Y yo creo que con él termina una generación de narcotraficantes, pues que fue histórica, ¿no? El Mayo Zambada, todo parece indicar que cuando el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos y de México por decapitar a una legendaria organización de narcotráfico que se llamaba el Cártel de Guadalajara, pero que en realidad era el Cártel de Sinaloa, que se había movido a Guadalajara en los años 80, que estaba conformado, los líderes de aquella organización monopólica del narcotráfico eran Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, Doneto y Rafael Caro Quintero, que los detienen a los 3 con motivo del asesinato del agente Kiki Camarena en 1985. Y una vez que detienen al último de esos 3 líderes, a Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, el mercado de la producción de drogas se divide en México en los carteles que conocimos
desde finales del siglo pasado y al principio de este siglo, que fueron el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, etcétera. Y el Mayo Zambada, a los Arellano Félix les tocó Tijuana, a la familia de los hermanos Carrillo les tocó Ciudad Juárez. García Ábrego fue el fundador del cártel del Golfo y se queda con todas las rutas de Tamaulipas. Y quedaron algunos personajes responsables de la organización de la producción de drogas, que eran el Mayo Zambada, el Güero Palma y el Chapo Guzmán, que se quedaron, digamos, con el control de Sinaloa. Ellos no tenían cruces fronterizos, estos estaban a cargo de los Arellano Félix en Tijuana, del Amado Carrillo en Juárez, de algunos otros personajes menores como Rafael Chao en Mexicali, etcétera. Entonces, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y en aquel entonces también el Güero Palma, tienen, para hacer crecer el cártel de Sinaloa, tienen que trabajar junto con los cárteles que controlaban los puertos fronterizos. Y entre el Chapo y el Mayo fueron muy habilidosos, no solo para mantener la producción de en aquel entonces de marihuana y de heroína y posteriormente de metanfetaminas que aportaban y les vendían al resto de los carteles para cruzar todos la droga. Y el Mayo Zambada era una gente muy meticulosa, muy sistemática, muy organizada, que junto con el Chapo, que también era un personaje muy creativo, sobre todo para pensar maneras de cruzar la droga hacia Estados Unidos, fueron poco a poco creciendo el negocio y sobre todo lo que desde el principio diseñaron fue apropiarse de las plazas de la frontera. Así, el Mayo Zambada junto con el Chapo traicionan el pacto que tenían con los Arellano Félix y empieza una guerra larga entre el Mayo y el Chapo Sinaloa contra Tijuana y luego empiezan contra Carrillo en Juárez, contra Rodolfo Carrillo, y luego contra el cártel del Golfo en Tamaulipas. Entonces, el Mayo y Chapo fueron los ideólogos de la expansión y de la construcción de este cartel mítico que ha sido la organización más longeva y más poderosa del narcotráfico. Claro. El Mayo Zambada, a diferencia del Chapo, siempre fue una figura que escogió el bajo perfil, que no quería aparecer en los medios, que no quería andar en francachelas, que no quería andar organizando pachangas y entonces se mantuvo con un perfil muy discreto, pero a cargo de toda la parte operativa y logística del cártel de Sinaloa. Ahora, Beto, ¿qué es lo que va a pasar con esta entrega? Porque creo que hay varias consecuencias. Una de ellas en las revelaciones que pueda hacer el Mayo, de la información que tenga. Pero también otra, y muy importante, ¿quién va a tomar el control de esto que deja Céfalo? Porque al parecer no hay una cabeza visible que pueda tomar el lugar del Mayo, y eso se traduce en muertes. En 5 décadas donde se ha dado este combate frontal en contra del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, ninguna detención de los liderazgos de las organizaciones criminales ha inhibido el negocio. Al contrario, en algunos casos lo ha catapultado y ha provocado pues niveles importantes de violencia por la disputa, obviamente, en las cabezas. En este caso, esta detención apunta a un beneficiario que no está en México, está en Estados Unidos. Es un momento electoral para Estados Unidos, es una gran victoria para el gobierno demócrata del presidente Biden. Impulsa y le quita la narrativa de una manera determinante de la última semana, particularmente a Donald Trump.
y obviamente provoca un escenario en México que seguramente, si esto estuvo negociado por el Mayo Zambada y su familia, que va a desestabilizar lugares como Baja California Sur, particularmente Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, los lugares en donde había una importante presencia por parte del Mayo Zambada. Particularmente en mi tierra, pues la presencia de su grupo es muy importante, por eso que comentaba Memo Valdés en términos del control de la frontera tijuanense, que ya una parte importante le pertenecía desde hace ya más de una década a la organización del Mayo Zambada. Entonces, esos beneficiarios apuntan allá. Hay tres cosas que se negocian usualmente con este tipo de delincuentes por parte de las autoridades norteamericanas. Uno, el quedarse con una parte importante del patrimonio, sustancial. Número dos, el solicitar una información adecuada, es decir, no voy, toco la puerta y digo que me voy a entregar, inmediatamente me abren la frontera de Estados Unidos y me dejan entrar. Estas negociaciones se dan en procesos largos, en donde inclusive se tienen que presentar evidencias de la información que seguramente atestiguará en algunos juicios estos detenidos. Y por otra parte, lo que más le preocupa, que tiene mucho que ver con la entrevista con don Julio Scherer en el año 2010, al Mayo lo que más le preocupa es el tema de sus hijas. Entonces, tiene 76 años, hay informes desde hace ya 2, 3 años que dicen que estaba ya enfermo. Entonces, probablemente en la etapa en la que se encontraba, decidió sacar a la familia, protegerla, entregarse, y obviamente pues el valor de 50 años de ser líder de narcotraficante en este país ha de tener una cantidad impresionante de datos, de información que pues pueden obviamente generar una turbulencia política e institucional en México. Oye, Memo, tú que fuiste director del CISEN, y tú lo has dicho de forma muy clara, el Mayo siempre quiso estar escondido, quiso estar en un bajo perfil. ¿Cómo se escondía? ¿Nunca supieron dónde estaba? ¿Qué es lo que pasó con él? ¿Cómo tuvo éxito tantos años en esconderse de las autoridades? Mira, esto tiene que ver un poco con no un poco, sino mucho con las estrategias de movilidad del territorio controlado, de su constante estarse moviendo, estarse cambiando, y de la estructura de seguridad de varios anillos que van blindando que van blindando al líder y que van impidiendo que en caso de algún operativo de fuerzas federales o cuando hay algún operativo para tratar de detener a alguno, si tienes 3, 4 anillos de seguridad, se detectan los movimientos de las autoridades, inmediatamente empieza a operar pues todas las medidas de seguridad y de desplazamiento. Además, pues hay otras medidas muy estrictas que siempre han seguido estos personajes, que es el prácticamente nunca usar teléfonos ellos personalmente. O sea, tú cuando quieres detener a un capo, lo que necesitas es ubicar a esta persona en un lugar, en una fecha y en un horario determinado para organizar un operativo que lo detenga al Chapo en tal lugar, a tal hora, tal día. Y esto tú lo puedes conocer si, por ejemplo, intervienes el teléfono de la persona que quieres detener. Si esa persona está hablando todo el tiempo, localizas el teléfono y sabes dónde está y por dónde se mueve y dónde está ubicado. O sea, el cómo localizas a la persona es a través cómo localizas su teléfono. La otra manera y para evitar ese riesgo, simplemente nunca usaban el teléfono. Te doy un ejemplo que sí conocimos más a detalle. El Z40 nada más usaba celular para comunicarse una vez al mes con su mamá, y cuando usaba ese teléfono, pues era un teléfono nuevo que no tenías identificado, y además siempre una vez colgando la llamada se movía inmediatamente, de manera que si tú detectabas el teléfono cuando llegabas desde donde se había hecho la llamada, el señor ya se había desplazado 100 kilómetros. Entonces, este tipo de reglas y de costumbres ayudaban a que no fueran detectados y no fueran capturados. Por otro lado, la otra manera de poder saber dónde detenerlo es
infiltrar al grupo íntimo del líder. Y entonces las medidas de seguridad y de confianza de los grupos cercanos a los líderes era muy restringida, y al impedir que tú llegaras a ese círculo, pues prácticamente no tenías manera de ubicarlo. Claro. Pues Memo, como siempre, te agradezco mucho tu gentileza que hayas estado con nosotros el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. Al contrario, gracias a ti, Paco, y buenos días. Gracias y buenos días. Ahora, cada vez que hay una situación de estas, de una entrega, se habla de los pactos que tú mismo has comentado, Beto, con los fiscales. Supimos, no sé si sea una información real, que Ovidio ya no está en poder del Departamento de Prisiones de los Estados Unidos, el del Culiacanazo, que se hizo tal asunto, que finalmente amenazó al ejército mexicano y los señores ya lo liberaron. ¿Por qué? Bueno, si esa información de la supuesta liberación hace 3 días de Ovidio es real y está totalmente confirmada, estaríamos hablando del acuerdo más grande en la historia de México y de Estados Unidos, de un acuerdo entre un grupo de narcotraficantes y el gobierno estadounidense. Nunca antes había dado una situación de este nivel, con 2 entregas de una manera muy importante. Alguien me decía, bueno, pues es que sí los agarraron, fue circunstancial. Le dije, no, es como si vas a Las Vegas y agarras la maquinita esa de Megapods que te paga $30 millones y te la ganas, y luego sales y vas a la farmacia, compras un boleto de lotería de Nevada y te ganas también la lotería de Nevada. O sea, sería demasiada suerte. Está medio loco, es ¿no? Muchísima suerte como para tener un combo de estas dimensiones. Entonces, muy probablemente la liberación de Ovidio tenga que ver con la captura de estos personajes. Habrá una información muy importante, y considero yo en los próximos años, que hará ver el juicio de García Luna como una peccata minuta en relación a lo que se avisora muy probablemente de escándalos por la información que están proporcionando estos personajes.